del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, cómo funcionan y cómo se manifiestan dentro de la iglesia. Capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 4 en adelante. Dios bendiga su labor, su esfuerzo, y que sea Dios que le ponga la gracia. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Pongamos atención y oiga la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ayúdeme a orar. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora, mañana y siempre. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Deposite los elementos necesarios y los dones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas como iglesia del cuerpo de Cristo. Llénanos de esos dones y que sean cada uno de ellos utilizados en el orden divino de tu palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Use a cada hermano y a cada hermana, llénelos Espíritu Santo y santifique el barro que ha de usar. Todo sea para la gloria tuya. En Cristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, si usted le puso atención a la lectura de la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo hasta el día de hoy está vigente dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y esos dones son 9 y tienen una función diferente dentro de la iglesia. Tiene 3 diferentes categorías, está en 3 diferentes categorías desglosados: uno de dones de sabiduría y ciencia, conocimiento de espíritu, otros de hacer milagros, otros de liberaciones y otros de fe. Hoy lo vamos a ver con la ayuda del Señor, y quiero que usted vea los dones que están en usted. Si no tiene ni uno, preocúpese, porque la iglesia es una entidad viva, no está muerta, sino que es una iglesia viva bajo la guianza del Espíritu Santo. Hay muchos que no creen en esos dones, porque ellos dicen que eso era para el pasado, y la iglesia
todavía no ha sido levantada en gloria. Eso significa que esos dones están en usted y están en mí. Son 9 dones que el Espíritu Santo reparte a su iglesia. Si usted en verdad anhela ser bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que preocuparse, usted tiene que buscarlo, usted tiene que esforzarse. En el esfuerzo está que usted le diga: Espíritu Santo, llena mi vasija de barro, llénala de tu presencia. Yo quiero ser bautizado, yo quiero hablar en otras lenguas. Señor, envía tu Espíritu Santo en mí y lléname, bautízame, úsame como a ti te plazca. Es el barro el que va a ir a la presencia de Dios, a buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que usted y yo tengamos esa promesa, ese don de hablar en lengua, ese bautismo del Espíritu Santo? Porque si no tenemos poder de Dios en nosotros, no podemos orar por nadie. ¿Por qué no podemos orar? Porque el poder de Dios manifestará lo oculto que hay en aquella persona. Y cuando usted ora por alguien, el poder de Dios va a fluir para sanar, para libertar y para consolar. Fíjese, en este verso 8 al 10, oiga el don que se va a manifestar en usted y en mí. Porque a este estaba por el Espíritu palabra de sabiduría. Un predicador, si no tiene el don de palabra de sabiduría, es un don. No estamos hablando de talento. Talento es diferente a un don del Espíritu Santo. Un predicador no puede ejercer el ministerio si el Espíritu Santo no le ha dado el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el don de sabiduría viene incorporado el don de ciencia. La ciencia, no estamos hablando de la ciencia que conocen lo secular, la humanidad. La ciencia es el don perfecto de Dios para ejercitar el santo ministerio que Dios ha delegado. Pero el Espíritu Santo es el que lo va a capacitar a usted y a mí. ¿Cómo va a entender o descubrir que usted tiene el don de sabiduría y ciencia en usted ya? La forma como usted empieza a impartir la palabra del Señor. Aleluya. Este don de sabiduría y ciencia opera en dos maneras. Una puede estar hablando personalmente con mi hermana y de repente el don de sabiduría revela lo necesario de ella. Y el vaso o el instrumento que Dios va a usar le dice: así dice el Señor. Y le da el mensaje. Es un don de sabiduría. No es un don profetizado, sino que es un don casi hablado. Pero que cuando él está hablando la palabra que Dios le está revelando, el personaje que recibe esa palabra es redarguido y empieza a ser compungido y empieza a ser quebrado, tocado, liberado, consolado. En este otro que viene, el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué está viendo usted ahí? La primera clasificación, cómo está ordenado los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Amén. Y lo ha dado para que usted y yo, no para que seamos arrogantes, sino si tiene alguno de estos dones, es para que seamos más útiles y más humildes
para Dios. Porque el don a usted y a mí no lo va a hacer grande, sino lo va a hacer más sencillo de corazón. El don de fe opera igual que el don de sanidad. Fíjese, mi hermano puede orar por mi hermana. Él puede tener fe que ella puede ser liberada, sanada. Pero si ella no tiene fe, no va a recibir el milagro. Porque no es el que Dios va a usar, es el que va a recibir, el que tiene que tener fe activa, fe viva, puesta en la gracia de Jesús. El don de fe es algo que usted y yo no hemos visto. Por eso es que Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero el Señor que envía a ese instrumento sabe la necesidad que tiene aquella persona, y el Espíritu va a venir sobre él y va a activar el don de sanidad. ¿Cómo lo va a echar de ver? Que cuando él ora dice: fui libre, fui sana. Yo padecía de esto, de lo otro, tenía tumores. El médico me había dicho que tenía cáncer, tumores en mi vientre. Pero cuando oró el hermano, cuando oró la hermana, algo se desprendió y la fe se activó en aquella persona, y el milagro sobrenatural lo operó el Espíritu Santo. Ese don de fe se une con el don de sanidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu el que dirige al instrumento a hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué me fui empezando de arriba para abajo? Para ver en qué área usted se ubica. Yo les he dicho que los judíos, ellos leen de atrás hacia adelante. Por eso es que cuando usted lee la historia, dice en el 605, un ejemplo, el emperador de tal imperio hizo esto y lo otro, y después sigue leyendo, y después aparece, oiga, 597. ¿Y cómo es eso? Si en vez de ir para arriba va para abajo. Así es el sistema de ellos. Entonces, ve el verso 10. Y a otros el hacer milagros, a otros profecía. Oiga, ahí ya viene el don del Espíritu Santo que lo bautizó. Y en ese don del Espíritu Santo que lo bautizó, y usted habla en otras lenguas, si usted se queda con eso, es un enano espiritual. Porque en ese don de profecía, usted tiene que anhelar el ser revestido y hablar otras lenguas en el Espíritu. El Espíritu Santo lo bautiza, lo llena, y usted echa de ver que usted ya es bautizado en el Espíritu Santo cuando empieza a hablar otras lenguas. Pero el don de profecía es indiferente o diferente. Oiga, como dije, es indiferente o diferente. Usted ya se quedó en el aire, va. Todo está ahí. Es diferente. Porque el hablar en lenguas es la señal de que usted y yo ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe el don del bautismo, el don de hablar en lengua, hoy anhele hablarle al pueblo. No es una prédica. No confundan la prédica con el don de profecía. Yo he oído a gente que, ay, el profeta, ay, la profeta. No. Es el cuerpo de Cristo
al que Dios le ha dado el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí él o yo tenemos que anhelar crecer en el reino de Dios. Y le dice: Señor, así como me ha bautizado en el Espíritu Santo y hoy hablo en otra lengua, dame el don de profecía, Señor, para que cuando tú me quieras usar, le hables a tu pueblo en general o le hables a alguien individual. Ese es el don de profecía, que lo que ojo no ha visto ni ha conocido el corazón humano, son las cosas que Dios revela para que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo sea grandemente edificado en los dones del Espíritu Santo. Y eso es que no le estoy preguntando, hoy solo le estoy dando el estudio, pero después le voy a preguntar cuántos son bautizados en el Espíritu Santo, cuántos ya hablan en otras lenguas, cuántos ya tienen, por la gracia de Dios, el don de profecía, el don de sanidad o el don de fe. Hay que ser el don de fe, hermano. ¿Para qué necesita la fe? Usted va a decir: algún día yo soy salvo, pues. Esa es la fe. Hasta ahí le alcanzó. Y oiga qué dice: y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversidad, géneros de lengua. Ahí viene. No a todos el Espíritu Santo le va a dar el mismo don de hablar en lenguas. Todas las lenguas en el Espíritu Santo son diferentes, porque el Espíritu Santo es el que lo está repartiendo de diferentes formas y maneras. Pero en ese género de lengua viene a la par lo que es la profecía. Digamos que hay unos que, si usted los ha oído, son preciosas las lenguas, pero usted no entiende. Porque dice Pablo que habla misterios consigo mismo y con Dios. ¿Cómo es que usted va a interpretar que tiene el don de profecía cuando dice el Espíritu: así dice el Señor, pueblo mío, pueblo amado, ¿por qué estás en esto y lo otro? Ahí es la profecía. Pero si usted no puede decir que tiene el don de profecía si usted quizás ni habla en lenguas, usted quizás ni ha sido visitada por el Espíritu Santo y la ha bautizado. Cuando usted es bautizada, usted dice: aunque usted no me crea, yo ya hablo en lenguas. Sentía algo lindo, pastor, sentía como corriente, como fuego que me quemaba. Esa es la revestidura del poder de Dios. Y el hablar en lengua es cuando usted siente que se le traba la lengua y como que fuego le ponen ahí en el hocico. Perdón, en la boca. ¿Me entiende? Entonces, oiga cuántos dones aparecen en el verso 10. Y a otros, interpretación de lengua. Esa palabra, interpretación de lengua, es la profecía. Digamos, que uno está hablando, oiga, capítulo 14, 1 Corintios, no está acá, pero dice que nuestro Dios es un Dios ordenado. ¿Cómo se van a usar los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Si es que esa iglesia cree en los dones del Espíritu Santo, tiene que haber un orden total. Si mi hermano aquí no está hablando en otras lenguas, a un ejemplo, y él empieza a hablar en lengua y hablar en lengua y dice el que está a la par: y este hermano se le metieron los demonios. No, no es que se le hayan metido los demonios, es que el Espíritu Santo está llenando a ese hermano y lo está renovando, lo está fortaleciendo, y él está hablando en lenguas con Dios. Cuando él empieza a hablar en lenguas con Dios fuerte, y si él no tiene el don de profecía, de repente la hermana va a interpretar lo que él está diciendo y él va a callar para que ella dé el mensaje a la iglesia. Puedo imaginar que subiera ese don individual, pero casi la mayoría de los que yo he conocido, al que Dios le da el bautismo en el Espíritu Santo, por misericordia y para gloria de Dios, le da también el don de profecía, de interpretar lo que les está hablando, pues, para que entiendan. De repente dice: ¿y por qué estás afligida?
¿Acaso no soy yo tu sanador? Es la profecía, es la voz que Dios está dando a aquella oveja destruida. Y el que estaba hablando en lengua, él solo está hablando en lengua, pero el que le está interpretando, él está dando el mensaje que desea oír aquella oveja de parte del Señor. Fíjese, punto número 1, ¿cómo están clasificados los dones? Primero, los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Usted está reposando, durmiendo, y de repente Dios le reveló algo sobrenatural. Pero a mí me han traído unas revelaciones que a mí hasta espantado me quedo. Y si yo no les hago caso, se enojan más, pues. Porque yo no puedo decir eso es 100% de Dios, porque Pablo me dice, prueben los espíritus si son de Dios. Y cuando no se da esa aprobación instantánea, se enoja el instrumento. Pero ahí es donde dice, oiga, dones de revelación. Así están clasificados. Y en esos dones de revelación están clasificados de la primera siguiente manera. 1, palabra de sabiduría. ¿Cómo opera el don de revelación con el don de sabiduría? Oiga lo que hace: revelación sobrenatural de la voluntad o propósito de Dios para una situación específica. Digamos que Dios revela a alguien lo sobrenatural de lo que está aconteciendo con aquella familia. Y cuando Él lleva el mensaje, ese siervo o sierva, Él hace salir del compromiso y se va. Segundo, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es diferente a la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es conocimiento. Información sobrenatural que trae el Espíritu Santo de algo que no se podría saber por medio de los seres humanos, sino que el Espíritu de Dios, si usted ha leído por casualidad 16 de Juan, creo que ahí es, donde dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda justicia y a toda verdad. Digamos que el don de ciencia, viene el Espíritu Santo y guía aquel instrumento y lo dirige a la voluntad de Dios. No podemos hablar, pongan a imaginar que yo sepa algo de mi hermano, que ya está muriendo, y vengo yo y le digo, ¿por qué te preocupas y te quieres matar? No seas con eso ya no es don de sabiduría ni don de conocimiento. Eso es lo que yo ya sabía. Mas el don de sabiduría y el don de conocimiento, si ponen las dos clasificaciones, se unen con un solo propósito: que el nombre de Jesús sea exaltado. Y ahí es donde usted y yo tenemos que anhelar esos dones. Porque con esos dones que usted y yo tengamos como iglesia, no fácilmente seremos derrumbados por el enemigo. ¿Por qué vienen los desánimos en los creyentes? Porque han dejado de orar, han dejado de ser guiados por el Espíritu Santo y han dejado de que el Espíritu Santo los fortalezca en tiempos de sequedad. Entonces, oiga, la primera clasificación del don de revelación, punto número 3, discernimiento de espíritu. Ese don es tan lindo, hermano, que usted puede estar hablando con fulano y él le puede estar hablando certeramente, como convincentemente. Eso es así, siervo, eso es así, sierva. Pero de repente viene el don de ciencia, el don de conocimiento. Oiga, ¿cómo se unen los tres? Y el don de discernimiento de espíritu. Y le dice a Dios, eso no es así. Eso no lo creas, porque eso no es mío. Y ahí es donde los tres
se unen. Y ahí es donde, cuando usted obtiene el don de discernimiento de espíritu, le voy a poner un ejemplo, no está aquí, pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Ananías y Zafiro. Ahí se ven las tres clasificaciones de la primera clasificación de los dones, cómo están divididos dentro del cuerpo de Cristo. Porque no todos pueden tener el don de ciencia, no todos pueden tener el don de sabiduría o discernimiento de espíritu, no. Es en el cuerpo de Cristo somos muchos miembros. Puedo imaginar, mi mano tiene 5 dedos y cada dedo tiene una función. Así es el Espíritu Santo manifestando y revelando al que Él quiera y como Él quiera en su cuerpo, en su iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo opera el don de discernimiento de espíritu? Como le dijo Pedro a Ananías: Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaba operando allí? El don de discernimiento de espíritu. ¿Tenemos ese usted y yo? Ni muy ni mal, hermano. Mire qué bonito, hermano. ¿Sabe cómo se adquiere eso? A través del sometimiento a Dios, a su palabra y a la consagración. Digamos, a mí una vez me dijo un sujeto allá en mi país: fíjate, siervo, me dijo, que esto y esto te va a acontecer. Y me dijo así rápido el don de profecía, oiga, de voz audible. Esto no es, oiga, no soy yo, es el diablo que me está hablando. Así, pero fuerte la voz. Y le dije: cállate, porque no es el Señor quien está hablando en ti, sino el espíritu del error. ¡Pum! Se quedó mudo. Y no hice yo nada de que lo golpeé. No, es el Señor que va a respaldar lo que es de Él. Y lo que no es de Él no prevalece en el reino de Dios. ¿Cómo está clasificado el primer don de revelación? ¿Cómo lo tiene usted? Dígamelo por favor, iglesia. 1, dones de revelación: sabiduría, ciencia. 2, discernimiento de espíritu. ¿Qué hace este don? Oiga, los que están escribiendo dice: capacidad sobrenatural que Dios nos da para identificar el espíritu del error. Usted con este don no lo va a engañar tan fácilmente. Yo he oído profecías que ni por cerca van de acuerdo a la santidad y a la palabra de Dios. Pero porque no tenemos discernimiento de espíritu, ni opera el don de sabiduría y ciencia, a todos les dicen: amén, así sea, gloria a Dios. Tenga cuidado, porque el don de la profecía es para la edificación, liberación y restauración del cuerpo de Cristo. ¿Hay profecías de juicio? Sí. ¿Hay profecías de juicio? ¿Hay profecías de sanidades? Sí. Dios usa en ese don a quien Él estime conveniente. Y oiga cómo dice: y opera detrás de Él una manifestación. Dios, demonios o espíritu humano. ¿Cuál opera en usted? Hay 3 clasificaciones. Oigan: Dios, demonios y espíritu humano. No es que el Señor así me lo dijo y así es, cierto. Así es. Ay, qué puede. Usted no me crea y se pone de todo, se pone los moños. Tiene frío. Entonces, cuando el espíritu de sabiduría, desconocimiento de ciencia y el don del espíritu de discernimiento de espíritu están en el Espíritu Santo operando en usted, el barro no se emprueba,
sino que el barro aprende a ser sencillo, humilde y aprende a oír. Y cuando él tenga el momento de probarse aquello de Dios en su privacidad, él lo examina y dice: no, eso no es de Dios. Esta sierva o este siervo me quiso engañar, dice, pero no, eso no es de Dios. Perdóname, Señor, pero eso no es tuyo. ¿Y a qué lo dirige el Espíritu? A que vea su palabra. Porque la mujer de Ananías no sabía que su marido estaba muerto. Y a la hora llegó. Y le dice Pedro: oiga, Pedro fue bien astuto, usó la sabiduría. Le dijo: ¿en eso vendió tu marido eso? Sí, le dijo. ¿Estás segura? Sí, Pedro, le dijo. Lo que mi marido te trajo, eso no dieron. Oiga, por cuanto no has mentido, le vuelve a decir lo mismo. Los mismos hombres que han sacado a tu marido a enterrarlo, te van a sacar a ti por mentirosa. Digamos que hay que tener un especial cuidado con el Espíritu Santo de Dios. Usted me puede mentir a mí, usted puede mentir a medio mundo, pero el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que todo lo escudriña es el Espíritu Santo de Dios. Es la tercera persona de la deidad. No es una fuerza activa como dicen unas religiones. Es una divinidad, es una persona que ve, que siente y que lo sabe todo. Entonces, según la clasificación, hermano, dones de poder. ¿Para qué sirven los dones de poder en la iglesia o en un miembro específico que el Espíritu Santo quiera dárselo? ¿Para qué puede servir ese don de poder? ¿Alguien puede decir algo? ¿Para qué? Para sanar, para liberación. Hay posesiones demoníacas. Cristo lo dijo, hermano, en su evangelio. Él dijo: habían géneros. Oiga cómo veía Jesús a los demonios. Géneros que no salía si no era el ayuno y la oración. Pero en esos ayunos, en esa oración, el miembro que se está consagrando a Dios tiene que decirle: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, yo quiero hablar en otra lengua. Dame el don de sanidad, Señor. Que le está diciendo: el don de poder. Porque con el don de poder usted y yo veremos los cielos abiertos, los enfermos de tumores, de cáncer, leucemia, pulmonía, deficiencia renal, ceguera, sordera, oiga, Parkinson, lo que sea. Con el don de poder en usted o en mí, ese poder va a sanar, ese poder va a libertar, ese poder te va a capacitar para que el nombre de Jesús sea glorificado. No va a ser para que usted y yo nos creamos grandes o superiores a los demás hermanos, no. El que tenga un don de eso es para que sea más sencillo entre los hermanos. Oiga, el don de poder, la segunda clasificación de estos 9 dones está el don de poder para hacer algo sobrenatural. Como punto número 1 de ahí, de esa segunda clasificación, está la fe. El don de fe ya lo vimos en los del 4 al 11 del 1 Corintios, que allá aparece el don de fe. ¿Por qué creen que yo le digo en mi privacidad, Señor, cuando oro por diferentes hermanos o hermanas, en mis momentos que estoy con Dios, le digo: Señor, activa el don de fe en la hermana, activa el don de fe en mi hermano, Señor, porque tú estás dispuesto a sanarlo, pero ella no tiene fe o él no tiene fe. Ten misericordia, Espíritu Santo, ven sobre ella y activa el don de fe. Con ese don, hermano, usted es fuerte. Y aunque esté en la prueba de muerte, con el don de fe, el Espíritu Santo lo va a remontar en las alturas. Y usted se va a ver un vencedor y una vencedora. Y aunque el enemigo y los demonios le digan: no te sale
liberación. Ese don de fe no es como la fe que muchos dicen tener en Dios. Porque hay una fe común, por si usted no lo sabía. Un ejemplo en el capítulo 9 de Mateo, verso 22 para abajo, cuando Jesús visitó a Jairo. ¿Qué operó ahí en la vida ministerial de Jesús? 2 milagros. Pero uno de esos milagros fue provocado para que Jesús hiciera el milagro. ¿Cómo así, pastor? ¿Provocado? Sí. Hay momentos que usted y yo vamos a provocar para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu familia o en el lugar que estás. Tienes que provocar la presencia de Dios y decir: tú eres el invitado especial. La mujer de flujo de sangre de 12 años, dice la Biblia, ella provocó el milagro que ella recibió. Porque si ella no hubiera tenido fe, Jesús no la sana. No sé si se acuerda cuando ella le dijo Jesús: alguien me ha tocado, y todos decían: ¿quién te va a tocar, Señor? Nadie te ha tocado. Sí, porque el poder de mí ha salido. Y oiga que decía la mujer dentro de ella, ese fe: si yo solo tocare la vestidura del maestro, yo seré sana. Yo seré sana. ¿Sabe qué está pasando en la iglesia del cuerpo de Cristo del siglo XXI? Que no tenemos fe. No tenemos fe para recibir el favor y el milagro de Dios. Él aquí está. Él aquí está. Él se pasea entre los santos de Él. Él se mueve. Él conoce tu dolor, conoce tu angustia, conoce tu quebranto. Y Él te quiere tocar. Y Él te quiere sanar. ¿Por qué? Para eso es el don de poder. Para sanar. Alabado sea Jesús. Pero la fe se le cae de muchos. No tienen fe suficiente. Esta mujer decía: si yo solo le tocare, yo seré sana. Cuando Jesús la confrontó, ella le dijo: Señor, yo te he tocado porque yo estaba enferma. Yo te toqué, Jesús. En esa forma de humillación, ella le estaba reconociendo a Jesús y pidiéndole como perdón por la acción que ella había hecho. Pero ¿qué hizo Jesús? La alabó, la honró y la exaltó. Y le dijo: mujer, grande es tu fe. Alabado sea Jesús. Oiga, amado hermano y hermana, aquí presente y los que lo ven por las redes sociales, es importante tener el don de fe en tu vida. ¿Para qué? Para que Jesús te toque, te sane. Dígame en su momento de privacidad: Señor, dame fe. Señor, auméntame la fe. Señor, yo ya no quiero morir o andar con este aguijón. Señor, sáname. El poder del don de sanidad se va a manifestar. Y esa mujer, cuando oyó las palabras de Jesús, le dijo: hija, vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Vete. Oiga, qué bonita el diseño que Dios diseñó en la iglesia, cómo los dones del Espíritu están repartidos dentro de ella. Y somos miles de miembros. Y fíjese usted a decir: y así opera el don, así operan los dones. Usted sentado puede estar y de repente viene el Espíritu, lo llena y usted siente algo y usted empieza a hablar en otras lenguas, pues. Pero porque aquí hay marquetas de hielo. Eso es hermano. A usted le pueden dar el juego con gasolina de avión y usted ni arranca ni a la primera ni a la segunda, hermano. ¿Por qué? Porque no lo ha descubierto el don. No lo ha anhelado, no lo ha deseado. Pero cuando usted lo anhele y usted lo desee, usted va a llorar. Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo me visitó por primera vez. Yo peleaba, luchaba en la silla orando y le decía: Señor,
yo soy también tu pueblo, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Quiere decir que solo el que está en la palmilla lo vas a visitar y lo vas a bautizar y lo vas a llenar. Y yo, ¿qué? Le dije, me acuerdo que ese fue un viernes glorioso, que un anciano solo me dijo, Mario, esta noche me dijo el Señor que te va a llenar de su espíritu y vas a hablar en otras lenguas, me dijo, y vas a ver algo glorioso de parte de Dios que nunca se te va a olvidar. Y yo digo en mi mente, así será, siervo. Y déjeme decirle, mi hermano amado, que ese fue el día más glorioso, cuando el Espíritu Santo me mudó en otro hombre, me revistió en otro hombre, me dio la promesa del bautismo de su Espíritu y empecé a hablar en otras lenguas. Y de repente me decía el Espíritu, abre la boca y habla mi pueblo, alabado sea. Eso es glorioso, hermano. Es precioso. Esa noche me usó en el don de profecía. Dos dones me dio de un solo el Señor. Eso fue terrible, hermano. Pero porque allá era una mega iglesia, le ponían a un servidor un micrófono para que todo el pueblo oyera lo que Dios estaba hablando al pueblo. Y yo ni creía pues que a mí me había usado el Señor. Oiga, hermano, y eso no se puede descuidar, porque el Espíritu Santo es tan sensible que si al instrumento que Dios lo llena no se guarda para él y vive una vida desordenada, el Espíritu Santo se aparta y se va de ellos y de ellas. Ellos dicen no, sí, porque Dios es santo y Dios es celoso. Si te lo dio, porque Él confía que lo vas a honrar en toda tu forma de vivir en la tierra. Miren qué bonito. Nos quedamos en la fe, ¿verdad? La fe extraordinaria para creer por el milagro, por la protección, por la provisión más allá de lo normal. ¿Para qué sirve la fe? Para que Dios te supla lo que tus ojos y los míos no ven. Digamos que aunque usted no le pida aquello, el Señor sabe sus necesidades. Y Dios se lo envía para que su nombre sea glorificado. ¿Qué va a hacer el que tiene la fe? Va a decir, no, hombre, sí, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y el otro don que se mueve es dones de sanidades. En esta segunda clasificación de los dones de poder entra los dones de sanidades. ¿Qué es eso? Hay multiplicación de sanidades. No solo es un don, un milagro sencillo, no. El poder de Dios te puede usar para hacer algo sobrenatural de una, de otra y de otra manera, dependiendo cómo el instrumento se deje usar por el Señor. Digamos que el poder del don de poder es ilimitado. Aleluya. Usted limita el poder. No es que ¿a qué hora empezamos, siervo? A las 7. Y ya van a ser las 12. No, hombre, ustedes son lanzas, se pasan, hombre. No. El barro, el instrumento, el miembro del cuerpo de Cristo desea ser lleno de su presencia cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora. Esa presencia exquisita del Espíritu Santo no se puede agotar o secar en tu vida. No se puede. Esos dones de sanidad te capacitan cada segundo en lo sobrenatural, porque la guerra no es física, es una guerra espiritual. Los demonios de enfermedad, hermano, no crea que es fácil expulsarlo. Tiene que ser el poder de Dios que esté en ti o esté en mí. Que cuando usted ponga manos, acuérdese lo de Marcos 16:15, que dijo, y estas señales, así dijo, va,
seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablarán en otras lenguas. Alabado sea Dios. Y eso usted como iglesia se ha descuidado, se ha dormido y no lo busca, no lo desea, no lo anhela. Pero que hoy el Espíritu Santo, los que estamos acá, ponga en ustedes, en cada uno de nosotros, el deseo, el llamado, el despertar, es que ser revestido y poder hablar en otra lengua. Eso sería lindo, iglesia. ¿O no? Porque usted puede decir, pero yo soy bautista, ungido. ¿Y quién ha dicho que eso era el bautismo? El ungido es una cosa. Yo puedo echarle aceite al mostardo y ahí no va a pasar nada. Porque si no va la unción del poder de Dios, de nada sirve que unja estirando con el garrafón de aceite que está ahí. Más que va a salir todo embarrado. Pero, esa es la gran diferencia. Pero si la unción del poder de Dios de sanidad va en esa administración, Gustavo no será igual. Gustavo no será igual. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo va a descender, lo va a llenar, lo va a revestir y lo va a capacitar para lo sobrenatural que se aproxima. Y viceversa, puedo seguir poniendo otros ejemplos. Pero yo quiero que usted anhele, desee. Las hermanas, porque hoy solo hermanas hay aquí. ¿Cuántos son bautizadas en el Espíritu Santo? 6, 7, pero no me esté mintiendo porque el Espíritu Santo lo sabe. 7. ¿Cuántos son bautizados aquí en el Espíritu Santo? 1, 2. ¿Y usted por qué duda? Si yo le he oído hablar en lengua, cabezón. Usted no tiene que tener duda, porque si duda se lo va a quitar. Gloria a Dios. ¿Qué experiencia han tenido en esa visita sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué experiencia han tenido? Esa es una experiencia para sanidad. Yo estoy hablando de la visita del Espíritu Santo a usted o a mí. Yo cuando hablo de esa experiencia, yo siento como fuego. Yo, no sé usted, si siente como hielo o agua, no lo sé. Pero el Espíritu Santo no es hielo, es fuego purificador. Es fuego que arranca lo inmundo, arranca lo que no sirve y establece el nuevo ser en el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿para qué es el don de sanidades? Para manifestar lo sobrenatural del poder de Dios sobre los enfermos. Gloria a Dios. Algo glorioso, hermano. ¿Está alguno aquí enfermo? Levante la mano. No hay nadie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hoy estamos, es que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Si usted estuviera lleno aquí, fuera un fuego que se encendiera y vinieran los bomberos como en Azusa, hermano. Sí, porque la historia de la calle de Azusa dice que los bomberos y los ciudadanos creían que ese edificio se estaba quemando porque veían fuego que salía. Y no era fuego físico, era fuego de la presencia de Dios. Eso es glorioso, eso es bello, hermano. Que la presencia de Dios descienda a un santuario y la chequina se mueva y la chequina liberte y la chequina haga liberaciones. Que esa gloria no se vaya de este lugar, que esa gloria no se vaya de tu vida, que esa gloria te desate, te liberte y te sane. ¿Sí o no? Anhela eso, búsquelo. Es para usted y para mí. En su palabra dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que crean en su nombre. ¿Usted cree en Él o creen ustedes en María?
en San Pascasio? ¿Ah? No. Sí, algunos aquí. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Ah? ¿Por qué no son llenos? Mira una vieja, hasta le dio rasquín ahí. Oye, hermano. Y la forma número 3 de la clasificación número 2 de los dones de poder: milagros. Yo pregunto, ¿sanidades y milagros es el mismo, sí o no? ¿Ah? Son parecidos, pero no. Son diferentes. Los milagros son los sobrenaturales. Un ejemplo, que usted vino en silla de ruedas y dijo Dios con el don de... Oiga, ahí opera. Miren los dones que operan en ese don de sanidad, de milagros. Opera el don de ciencia y el don de poder y el don de la fe. En 1995 su servidor estuvo de ujiere, que son los diáconos, en un estadio en mi país. Había pero multitud de miembros enfermos, unos en silla de ruedas, a otros los llevaban en camas y otros iban suaves, pero los iban acompañando. Yo estaba en el segundo nivel del estadio Flor Blanca. Ay, Señor. Y el predicador era un siervo que ya se lo llevó el señor Gigi Ávila. Cuando él termina de hacer el llamado, después él ora por los enfermos y él dijo: veo en la visión, dijo, que anda un loco desnudo en todo el estadio dando vueltas. Ya dio 6 vueltas, pero en la 7ª él va a entrar en la puerta principal, dijo. Y ustedes y yo somos los siervos que Dios va a usar, dijo. ¿Para qué dijo así? Yo creo que muchos empezaron a temblar y se desmayaron. Él dijo: todos los ujieres vengan, siervos de sierva. Y al que el Señor le ponga que ore, usted ore por él. Serán multitudes, hermano. Y yo me quedé ahí arriba, dije: ¿para qué voy a bajar yo? Dije: si tantos siervos y siervas que van, úsalos a ellos, Señor. Oiga, mi rebeldía, según yo estaba bien, orando bien. Cuando el siervo, porque Gigi Ávila era de corta estatura, hermano, y señala así: tú que te has quedado arriba, ¿qué esperas y desciendes? El Señor te quiere usar esta hora, dijo. Y él siguió: Señor, lo que vas a hacer, hazlo para tu gloria. Siguió. Y yo me quedé de burro todavía. Yo dije: ¿para qué voy a bajar? Oiga, la rebeldía de una inmadurez espiritual. A los 5 minutos se para y vuelve a señalar y dijo: a ti te dice el Señor, corre y baja. Dije que ya me escocote conmigo. Salí a la carrera, hermano. Y llego enfrente de la tarima. Estaba una mujer en silla de ruedas. Y yo decía: ¿y a quién le pongo las manos? Si hay tantos necesitados. Oiga, que no vaya como loco. Yo tengo el don de poder y yo voy a ir. Recibe tu sanidad, recibe tu sanate. No. Usted no puede ir a la carrera a orar por medio mundo, no. Tiene que esperar la confirmación y la dirección de Dios. Cuando de repente el hombre de Dios dijo: ¿y qué esperas para el que está enfrente de ti? Dijo: a ese voy a usarte para sanarla. Ay, gracias a Dios. Oigan, me la acerco. Palabra de ciencia y de conocimiento. Le dije: mujer, le dije, oiga, ¿cómo le dije? Mujer, ¿tú crees que Jesús está aquí? Sí, me dijo. ¿Tú crees que Jesús te va a sanar? Sí, me dijo. Bueno, dije, levántate y anda. Así de sencillo. Yo aquí me mato por ustedes y no sucede nada. Pero en esa vez, algo sencillo, algo común, y Dios hizo manifestar su gloria. Y yo me he preguntado, porque aquí no, hasta yo quedo exprimido como la naranja, sin jugo y nada. Pero ¿saben por qué? Me dice muchas veces el Señor: por la incredulidad
de mi pueblo. Digamos que no es culpa de Dios ni mía, porque yo cuando oro por ella, yo voy en la seguridad, en la convicción, en la fe que Dios va a hacer y desatar las obras del diablo. Yo sí lo creo, pero los incrédulos estorban la manifestación del poder de Dios. Qué bonita segunda clasificación, los milagros. Y cuando yo le dije, levántese y ande, porque aquí está Jesús el sanador, y la mujer se iba a parar temblorosa, porque es normal. ¿Cuántos días quizás estaba en esa silla de ruedas? Y se apareció el diablo, la hija que no era cristiana. Y oiga lo que me dijo: si mi madre se llega a caer y se le complica más, a usted lo voy a meter preso. Y yo le dije: apártese de aquí, hija del diablo. El trato no es con usted, es entre ella, Dios y su servidor. Se me aparta, hija de Satanás. Claro, yo hablé con convicción y autoridad, pero en mi mente ya iba sentenciado y le dije a Dios: Señor, si esta mujer se cae, en mi mente, ya oíste la sentencia del diablo. Mujer, le dije, 3 pasos la voy a llevar yo con mi mano, pero el cuarto usted y el Señor lo va a dar. Si se cae, porque usted dudó de Dios. Si no se cae, la gloria sea para Jesús. Y oiga lo que pasó. Oiga lo que pasó. Cuando yo dije en mi mente, 1, 2, 3, le dijo: la suelto, hija, y que Dios la ayude. Yo no abrí mis ojos. Yo no abrí mis ojos y me quedé con los ojos cerrados. Señor, no la vayas a soltar. Señor, no la vayas a soltar. Señor, endereza sus huesos. Señor, oíste la amenaza del diablo. Y yo oía que allá arriba andaba la mujer en la plataforma. Alguien andaba corriendo, y los de arriba y los que estaban en la plataforma del estadio oía que decían: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando yo empecé a oír ese gloria a Dios, ese gloria a Dios, mi curiosidad, abrí mis ojos, y la mujer que andaba caminando, corriendo en la plataforma, era la mujer que Dios me hizo administrar. No tenemos con qué pagarle a Dios, solo hay que ser agradecido y obediente, y que el don del Espíritu Santo venga sobre ti, te bautice y hables en otra lengua. Ese poder te va a capacitar para sanidades y para milagros. La gloria, la gloria, la gloria es eso. Hay algo que la gente en lo humano no lo va a entender, y es lo sobrenatural de la presencia de Dios en usted y en mí. Cuando yo vi eso, dije: qué fiel eres tú. Y esa mujer, una mujer de dinero de la Miramonte, los que son de mi país saben que es una ciudad de dinero de segunda generación de billetes. Y de repente ella me dijo: yo quiero que tú me visites, hombre, a la casa. ¿Sabe por qué no la visité? Por el qué dirán ellos. Porque cuando usted solo tiene la presencia de Dios, usted y yo somos más ricos que ellos, pero ellos no lo van a entender. Usted y yo somos ricos, pero en el conocimiento de la sabiduría, de la gracia y del poder de Dios que ha puesto en nuestra vida. Y yo le dije: ahí le voy a visitar, déjenme toda su información. Sería mentiroso que la visité y le mandé a otro, porque Dios no ha cambiado, iglesia. Si usted ve lo sobrenatural, cuando su servidor empieza a exponer la gloria de Dios, es que es algo inexplicable, hermano. Es algo que usted no lo va a entender, porque yo soy el que lo he vivido en su reino. Pero es algo glorioso, hermano. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando la hermana
Guadalupe Hernández de la ciudad de San Bartolo, hermano. Llego con mi esposa. Gerson acaba de nacer. Con esa mujer nos metimos 9 días en ayuno. Uno tras otro. Su esposo, mi esposo y yo. Porque ella era estéril y ella deseaba un hijo. Y ella le creía a Dios. Y cuando ya llegamos a los 9 días, me dice su esposo Víctor Hernández, si está vivo, se va a acordar de su servidor. Me dice, yo no creo que Jesús haya hecho el milagro y mi esposa quede embarazada. Le dije, ¿por qué te metiste si no creías en Dios? Y oiga, y predicador. Eso será, hermano. Hay muchos predicadores que no creen en lo de Dios, en lo sobrenatural. Y yo le dije, no te preocupes, le dije. Si tú lo rechazas, mi esposo y yo no, hoy mi esposa queda embarazada. Y dicho hecho, hermano, esa noche quedó embarazada. Y cuando ella dio a luz, la fuimos a visitar. Oiga, esa mujer lloraba. Y le decía a Víctor, Víctor, este es el hijo que rechazaste. Este es el hijo que era para nosotros, le dijo. A ella le dio cáncer de vientre, matriz. Y en ese día, oiga qué tremendo, por eso es que como están clasificados los dones sobrenaturales, los 9 dones del Espíritu Santo, es algo lindo, hermano. Yo no sabía lo que el doctor le había pronosticado a esa mujer. Y le digo, hermana, le dijo, después hablamos, mejor oremos, sierva. Amén, siervo. Y empezamos a orar. A los 15 minutos el Espíritu Santo desciende. Y empezamos a hablar en lengua. Y la profecía vino y me dio la visión. Y yo veía lo que el doctor le había dicho. Mirá, le dijo, porque de este cáncer te vas a morir de aquí en tantos días. Y le dice Dios, porque el doctor te dijo que tenías cáncer de vientre, y que te vas a morir en tantos días. Yo te digo, le dijo, yo soy tu médico y yo soy el que sano tu cáncer y lo arranco, le dijo, porque ciertamente he visto la fe que has creído y has llorado delante de mí, mujer. Le dijo, no te preocupes, gózate, porque yo te sano hoy, le dijo. Y oiga qué lindo, la gloria es para Jesús, hermano. Esa mujer se fue en sangre terminando de orar. Ahí se confirmó la sanidad de Dios en ella. Y ella dijo, es que sentí fuego que me quemaba mi vientre, decía, y sentí que me arrancó algo el Señor. Y yo le dije, ese algo es el cáncer. Por tanto, mi hermana, si el Espíritu Santo está en nosotros y hemos sido bautizados en ese poder, tenemos la facultad, tenemos la autoridad de Cristo. Y a todos los enfermos de este ministerio le dice el Señor Jesús que Él les liberta, que Él les sana, que Él arranca los tumores, el cáncer, la leucemia. Somos libres por la palabra dicho por el Señor. Es algo que la gente no lo va a entender, iglesia. Ni la ciencia lo va a entender. Pero la iglesia que le cree a Dios, sí lo cree. Y por eso le adoramos y le alabamos. Tercera clasificación. ¿Cuántos dones van ahorita? 6 dones, hermano. 6 dones hemos visto. Cada uno tiene una diferente función en cada hermano y en cada hermana. Conforme el Espíritu Santo le dé, así lo va a usar el poder de Dios. Si usted lo busca, si usted lo desea, si usted lo anhela, usted lo va a buscar para que Él le llene, le fortalezca. Tercera clasificación, dones de inspiración. Le dije el significado de los milagros. No, perdón, escríbalo por favor. En los dones de milagros hay una intervención sobrenatural
de Dios a través de su Espíritu Santo en su vida. En el orden natural de las cosas, Dios da una multiplicación de formas de resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque si alguien ya está pronosticado para morir, es una resurrección que el Espíritu hace. Digamos que el Espíritu Santo no tiene limitancia ni barrera. Digamos que Dios te quiere usar, hermano y hermana, para que exaltes y honres al Señor. Entonces, en los dones de inspiración, que es la tercera forma de clasificación, esta forma de inspiración es verbal. Fíjese, es verbal en la forma que usted puede decir algo y de repente viene el don y le dice: ten cuidado, por ahí no camines. Es una prevención. Dice el proverbio que el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio cae en el abismo. Entonces, digamos que el don de inspiración es verbal, vocablo o hablar con alguien, como puede ser sobrenaturalmente. Puede estar él impartiendo la palabra y de repente ¡pum! Hasta él se va a quedar sorprendido, y los que están ahí: ¿qué te pasó, Brian? Ay, yo no sé, pero lo que yo sentí fue esto y lo otro. Amén. Entonces, ¿a dónde entra el don de profecía? Acuérdense que el primero es el don del Espíritu Santo en el bautismo y fuego que va a venir sobre usted y sobre mí. Ese opera. Entonces, ahí entra en el primer punto la profecía, el don de profecía. ¿Cómo se va a usar este don de profecía? Es una inspiración que el Espíritu Santo le va a dar a usted o a mí. Es una inspiración, porque usted está un ejemplo. Te alabo, Señor, te exalto, Señor, te necesito, no te apartes de mí. Espíritu Santo, ven por favor, consuélame, lléname, quiero sentir tu presencia. Y de repente, ¡pum!, lo llenó. Sintió su presencia, su caricia, sintió algo como que lo estaba desatando, y de repente empieza a hablar en lengua, y ahí viene la inspiración y le dice al Espíritu: abre la boca, habla a mi pueblo. Y ahí es donde dice: pueblo mío, pueblo amado, ¿por qué te has alejado de mí si yo he estado cerca? Etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Esa es una inspiración divina. No puede ser humana. No puede ser humana. ¿Me entiende? Porque lo humano no edifica. Lo que edifica a usted y a mí es lo sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que esa inspiración divina en usted y en mí no se seque, no se muera, sino que esté activo. ¿Cómo se mantiene activo? Adorándole, sirviéndole, buscándole en todo tiempo, en todo lugar. A donde trabaje usted puede estar conectado con el Dios de los cielos, y que el Espíritu venga y lo renueve su fuerza. Ahí ese espíritu, esa inspiración no se acaba. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Para qué le da Dios esa inspiración o esa profecía? Para la edificación. Oiga, primer paso. Segundo, para la exhortación. Y tercero, para consolar. Yo he oído a la mayoría que tienen dones de profecía, los profetas modernos no exhortan. Todo te va a ir bien, Silvia. Mira que vamos a zorra ungida y estirar las manos, porque ahí te viene la llave del año. Esas son las profecías que dan los falsos profetas. Pero la verdadera profecía y el hombre de Dios y la mujer de Dios consagrado que Dios va a usar, si hay algo malo en Silvia o en mi hermano o en mí, nos va primero a amonestar el espíritu, nos va a exhortar para que enderezcamos los bolsillos y nos pongamos a cuenta con Dios. Y cuando ya estamos pidiendo misericordia, ahí viene la profecía de nuevo y nos consuela.
No sé si estoy hablando claro. Esa es la verdadera profecía. No que te va a ir bien y tenía una gran grieta ahí. No, el Espíritu no se equivoca, hermano. El Espíritu es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque Dios conoce las necesidades de sus hijos. Segundo, este mensaje de profecía se habla a los hombres para la edificación de la iglesia. Digamos, esta agenda de este predicador es bien bonita, ¿no? Amén. Y en estos dones, en la tercera clasificación de la profecía, viene el otro que se llama diversos géneros de lengua. En esos diversos géneros de lengua, muchos dicen que es hablar idioma francés, idioma italiano, idioma portugués. No, esos son, son talentos, son dones humanos que le sirven a la humanidad para sobrevivir en la tierra. Pero de estos diversos géneros de lengua está hablando de la forma como el Espíritu Santo reparte a su iglesia. Pero porque aquí no hay nadie de la iglesia, a los impíos. Si usted le habla a Dios de la iglesia, usted no dice nada. ¿Está aquí? Pero no es impío. Digamos que el Espíritu Santo reparte a su iglesia como a él le place. Te puede dar el don de sabiduría y ciencia, sí. Te puede dar el don de conocimiento y revelación, sí. Te puede dar el don de inspiración y revelación a la vez y de profecía, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe a quién le va a dar esa fresca unción. ¿Para qué sirve esta forma de hablar en lengua? Hablar en lenguas no conocidas por el hablante. ¿Quién es el hablante? En este caso su servidor y usted. Como señal, edificación personal. Digamos que mi hermana, un ejemplo, si ella habla en lengua, si es bautizada en el Espíritu y de repente Dios le quiere dar de un solo la interpretación de lo que ella está hablando, Dios se lo puede dar. No va a necesitar de un traductor como hoy usted y yo necesitamos los que no hablamos inglés, ¿no? Esos son dones seculares. Y no estoy hablando que es malo, pero aquí estoy hablando de lo sobrenatural, de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Digamos que si hay un solo, Dios le da el don de hablar en lengua, el bautismo y a la vez la profecía. Ella no necesita de un intérprete. Ella misma deja de hablar y de repente, por tanto dice el Señor, yo te saqué con brazo poderoso y te mostré el camino de la senda de vida. Mantente ahí porque esa es mi perfecta voluntad, dice el Señor. Esa es la forma del Espíritu Santo, cómo va a dirigir a la iglesia. Un solo instrumento tiene los dos dones. ¿Cuáles tienen ustedes? ¿Uno, dos o ninguno? ¿O todos son iguales? ¿Cuál contesta usted? ¿Cuál le contesta a usted, hermanosito? ¿O usted, hermanita? ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles tienen ustedes? Ni uno tampoco. No anhelan ni uno. Anhelan algo. Búsquenlo. Y se lo va a dar. Porque esto no es mío. Yo lo he recibido del Padre. Y si usted también lo anhela y lo desea y lo busca, el Padre también se lo va a dar. Y esa es la bienaventuranza que usted y yo tenemos. Que lo que pidiéramos al Padre creyendo, Él lo va a hacer realidad en nuestra vida. Alabado sea Dios. Hermoso, ¿sí o no? Va. Segundo, estamos hablando de los dones de qué. La tercera clasificación, cómo están
desglosado los 9 dones. Oiga, ya entramos en la última etapa de los dones, porque ahorita vamos en la interpretación de lengua, que es lo que le decía a mi hermana, capacidad dada por el Espíritu para interpretar el mensaje dado en lenguas y hacerlo entendibles a otros. Hoy le voy a explicar eso. Voy a imaginar que mi hermano Salvador, el Espíritu lo llena, habla en lenguas, pero él no tiene la interpretación, el don de interpretación de lengua. Si viene otro de este lado y entiende lo que el Espíritu le está dando al hermano, y si él está oyendo el mensaje que Dios está haciendo o transmitiendo a la iglesia, porque tiene que ser entendible, dice. Entonces, ¿cómo va a ser entendible? Cuando se levante el intérprete y diga: por tanto dice el Señor, velen y oren, porque yo estoy a las puertas. Ese es el mensaje entendible. La iglesia lo entendió, pero él inmediatamente que se levanta el intérprete de lenguas espirituales, él tiene que callar. No sé si me doy a entender. Ese es el orden. Pero en vez de, yo he ido a iglesias que hasta 4 andan queriendo profetizar. Y en vez de que andan queriendo profetizar, andan más chuecas que la cabra de Heide. Sí, porque no son instrumentos que se guardan para Dios, hermano. Repito de nuevo, el Dios que nos ha elegido es santo. El Dios que nos ha diseñado y nos ha ungido y nos ha bautizado y por su gracia nos ha dado la llenura y los dones del Espíritu Santo es santo. Y leemos esos dones. ¿Para qué sirve esta interpretación? Ya se lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? La edificación, de hacerlo público de lo que Dios está hablando. ¿Cuántos dones salieron ahí? Entonces, hermanos, le voy a póngalo como ejemplo o como nota, póngale usted, porque yo así lo veo. Eso está en el verso 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Digamos que mi hermana Blanca Morena tiene esa gracia y ese don, y ella dio gracia delante de Dios y le dio 3 dones. Un ejemplo, ¿cuál? Solo Dios y ella sabrá en el desarrollo del llamado. Que ella lo haga para edificación y provecho del reino de Dios, y que ella no vaya a decir, que Dios no guarde a usted y a mí, decir: ya ven que yo soy el mejor que ustedes. Ustedes no me alcanzan. No sé, que esto no es competencia. Esto tiene que ser para la edificación y la humildad de Cristo. Entre más sencillo y humilde seamos, vamos a ser mejores usados para la gloria del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se ha manifestado solo en el siglo que estamos. No, se mostró en la antigüedad, se mostró en los profetas y fíjese, se me viene lo de Joel 2:28, porque en ese capítulo, y en especial el versículo 28 y 29, ahí habla del derramamiento de espíritu que Dios enviaría a la tierra. No iba a haber acepción, fíjense, iban a estar los jóvenes incluidos, iban a estar los ancianos, iban a estar los de media vida. Pero ¿por qué los ancianos de hoy en día no hablan en lenguas? Porque ellos no están enfocados en lo de Dios. Ellos están pasando por pasar, por el qué dirán los demás, o para que mamá y papá y los hermanos de la iglesia no se sientan mal. Esto no se puede hacer de esa manera tampoco, porque lo de Dios es
en agradecimiento lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo como persona que nos guía, nos renueva, nos fortalece, espera de la iglesia que le saquemos el mejor provecho a esos dones. ¿Se le puede sacar? Sí. Solo déjese usar por el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado en esas lenguas, no sigo porque este es otro paquete sabroso. Entonces, si usted no ha hablado en lenguas, preocúpese en que sea, esfuércese a que Dios le dé el primer don, el don del bautismo del Espíritu Santo. Si le da eso, ya está su victoria. Si después usted anhela tener el don de interpretación de ese don de lenguas, pídaselo, se lo va a dar. Pero Señor, a mí no me basta con eso, Señor. Yo también quiero que me uses en don de sanidad. Dame el don de sanidad. Claro, cada privilegio o cada don que Dios le da es un compromiso. Y su enemigo y el mío, ese no está feliz, el pata rajada. Ese pata seca, entre más Dios lo use, le lleva una rabia y desea matarlo en vida. ¿Y sabe por qué no lo mata en vida? Porque tenemos a uno que lo venció en la cruz del Calvario y Él nos ha dado garantía, seguridad y vida eterna. Entonces seamos más inteligentes. Entre más le pidamos, Dios se lo va a dar. Pero sabemos que nuestro adversario nos va a hacer la vida imposible de una y de otra manera. Pero no tema, esfuércese y sea valiente. Luche y persevere en la verdad de la existencia del Dios de los cielos en nuestra vida. ¿Dónde estamos seguros? Usted por nada puede retroceder. Tenemos que ser más fuertes en la prueba. Los dones te van a garantizar el respaldo que Dios te va a dar. Si usted hubiera vivido lo que Dios me ha permitido vivir en su llamado, en su reino, creo que usted sería un hombre y una mujer diferente para Dios. Porque cuando usted ve la gloria así, palpable, de un solo, su fe crece. ¿Por qué tenemos que anhelar los dones? Porque una iglesia sin los dones del Espíritu Santo es una iglesia religiosa, muerta y pagana. Amén, así es. Así. Esa es la verdad. Pero una iglesia donde reposa la presencia de Dios, donde se mueve el Espíritu Santo y exhorta el pecado, es una iglesia activa. Es una iglesia vencedora. Es una iglesia consagrada. Es una iglesia que sabe la verdad y permanece en esa verdad. Oramos, pónganse de pies. Amado Dios que estás en los cielos, hemos impartido tu palabra. Te pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo que alguno de esos dones tu Espíritu Santo venga y deposite en cada uno de mis hermanos y hermanas en nuestras vidas. El don que a ti te plazca, deposítalo en nuestras vasijas de barro. Enséñanos, oh Dios eterno, a ser hombres y mujeres más esforzados por tener lo sobrenatural de los dones en nuestro ser. Usa a mi hermano y a mi hermana, que tu palabra sea en cada uno de ellos el instrumento, la fuerza, el respaldo, que se vea lo sobrenatural. Los enfermos sean sanados, los endemoniados, esos milagros se sigan operando y haciéndose, Señor, y que los cautivos puedan ser libertados. Úsanos, eterno Dios, en Cristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén.